me gustaría que explicaras un poco cómo es esa coordinación, qué áreas trabajáis que creéis que en el club a lo mejor no dan tiempo, esa coordinación la lleva el futbolista a nivel de comunicación con los dos entrenadores, o vosotros entre vosotros habláis. ¿Cómo es esa coordinación entre el club y el entrenador personal o el preparador personal? Pues mira, aquí tenemos un abanico muy grande de posibilidades porque depende sobre todo del club. Es decir, el club tiene como su parte de, bueno, tiene su entrenador, obviamente, del primer equipo y tiene su parte de preparación física. Entonces, yo con todos los jugadores que he tratado, te diría el 70-80% el club no es reacio a ese trabajo combinado con el entrenador de fuera, pero hay veces que te encuentras que es lo contrario. Es decir, yo me he llegado a encontrar, no vamos a dar nombres, pero jugadores que le han dicho a su club, oye, me puedo quedar, no tengo gimnasio en casa, me puedo quedar a entrenar vía streaming con mi entrenador aquí, y que el club le diga que no puede. Entonces, hay preparadores, por así decirlo, hay dentro de los clubes de primera división que lo ven como algo malo, y hay otros que lo ven como algo complementario y dicen, jolín, prefiero que antes que este chico se vaya por su cuenta y entrene, que lo haga con un preparador, que va a controlar la carga con mi preparador físico, es decir, estar en contacto continuo, decir, oye, pues hemos hecho esta carga de trabajo el lunes, vale, pues el martes vamos a trabajar a lo mejor un entrenamiento que no tiene que ser exigente, puede ser de movilidad, puede ser, es decir, esa coordinación con el club. Normalmente el jugador es el mismo que nos pone en contacto con el preparador y siempre llevamos esa coordinación, sobre todo de cara a el control de cargas. Es decir, yo creo que todos los preparadores con los que hemos trabajado son conscientes de que eso es importante y que al final, si el jugador quiere trabajar de forma externa, lo va a hacer. Y si el club no le deja, pues lo va a hacer a espaldas del club y lo hace porque confía en esa parte de fuera. No es que muchas veces el preparador se piensa, es que no confían en mí, sino que dentro de la preparación física, que eso yo creo es un tema que tocaremos ahora, yo creo que tenemos que ir más en dirección a la NBA, por ejemplo, que no sé si conocemos el formato, pero es un formato más individualizado, donde a lo mejor en el fútbol podríamos decir hay un preparador físico para los laterales, que a lo mejor tienen unas cualidades o tienen que desarrollar unas cualidades que no tiene que desarrollar un mediocentro defensivo. Entonces, lo que sí que hay que dividir es que no podemos hacer una misma preparación física para un lateral que para un mediocentro, o que para un portero, o que para un... Cuando muchas veces, por ahora, por desgracia, en estos clubes, en España, sobre todo, Alemania, pues hace así, y luego ya hay clubes, por ejemplo en Inglaterra, que están trabajando de esta forma, que a lo mejor tienen un preparador para cada 4 jugadores, y te coge el preparador y hace una sesión específica para porteros, otra sesión específica para defensas centrales, que a lo mejor tienen que mejorar la pliometría, la fuerza, y marcar esa diferencia. Entonces, si los clubes no lo hacen y el jugador ve que al final se están aplicando las mismas cargas, los mismos objetivos a un delantero que a un mediocentro, pues a lo mejor busca esa parte externa, no porque piensa que se está haciendo mal, sino porque piensa que puede sacar más rendimiento metiendo ese trabajo complementario fuera. Qué interesante. Sí, bueno, vamos a aprender un montón hoy, por lo que estoy viendo. Así que qué bueno. Quería comentar un par de cosas. Primero, qué específico se está convirtiendo todo. O sea, creo que veía el otro día que antes el equipo técnico de un primer equipo tal eran 4 o 5 personas, Sí. y ahora puede ser un ejército. O sea, si dividimos un preparador físico para cada 4 jugadores a 25 de la plantilla, pues te salen un montón de preparadores físicos, más uno que me imagino que coordina a todos. Y segundo, quería hablar de hasta qué punto... A ver, el club es el que paga, pero a nivel de conocimientos y de conocer al jugador, si el jugador lleva teniendo el mismo preparador físico por muchos años, al final, si yo fuera el preparador físico del club, me interesaría mucho conocer a ese preparador físico que conoce tanto a ese jugador físicamente, mentalmente, rutinas y demás, como para tenerle en cuenta para tenerle al máximo, ¿no? O sea, sí, la última palabra la tiene el club porque es el que paga, pero tener esa figura tan personalizada para cada jugador, sobre todo porque incluso me imagino que esto lo paga el jugador, o sea que van todos beneficios para el club. Pero claro, o sea, decimos, no, es que seguramente el club sepa más. Bueno, depende, porque si llevan 10 años o 5 años trabajando con el mismo jugador, el preparador físico personal seguramente esté muy individualizado en él, ¿no? Sobre todo, bueno, tú también que has jugado al fútbol, que lo hemos comentado antes, también los futbolistas son muy de rutinas y muy de confiar, ¿no? Yo tenía compañeros que a lo mejor
confiaban, imagínate, en una marca de botas y de repente se cambiaban y hacían un partido malo con otra marca y ya es como que la crucificaban, ¿no? Y obviamente no tiene nada que ver, o sí tiene que ver, pero el jugador confía en esa marca. Pues por así decirlo, lo mismo con el preparador. Es decir, una persona que te ha acompañado durante, vamos a poner, 2, 3, 4, 5 años y confías plenamente en él, es el que te va a dar ese apoyo o te va a dar ese efecto placebo para que el día de mañana digas, jolín, salto o hago un sprint y voy confiado, y meto el pie y voy confiado, y a lo mejor dices, oye, pues ahora veo que con el preparador, que puede ser del club o fuera del club, ahora no estoy cómodo y no me gusta la metodología de trabajo, a lo mejor pienso que estoy más lento, y eso al final a nivel de cabeza, que los jugadores también somos mucho de cabeza, pues se nota. Entonces es verdad que yo lo pondría como en valor, es decir, un jugador que ha estado con un preparador 5 años sabe dónde suele cargar más. De hecho, muchos jugadores, aparte de entrenadores, lo que tienen también son fisios. Es decir, tienen su fisio en el club, pero luego tienen su fisio de confianza, que es el que nos determina un poquito el guión, porque al final yo puedo saber cuándo a un jugador se le carga más a lo mejor el sóleo porque ha metido X sprints más de la cuenta en este partido, que a lo mejor un preparador nuevo no lo ve. O a lo mejor yo me acuerdo de la lesión que tuvo hace 1 año y medio en el club anterior en el que estaba y el preparador no tiene esa ficha o no es capaz de enlazar esa lesión con esa sobrecarga. Entonces, yo creo que sería un punto a poner en valor. También tiro un cable a favor del club, que muchas veces desconocen el trabajo que hay detrás. Entiendo que, igual que, por ejemplo, nosotros hacemos las cosas muy bien, habrá mucha gente que hace las cosas muy bien y habrá gente que hace las cosas más mediocres, por así decirlo. Entonces, es verdad que cuando hablamos de jugadores top, no estamos hablando de perder un jugador que igual no ponemos en valor todos por igual, pero no es lo mismo perder un jugador de un tercera división a perder un jugador que está cobrando 10 millones al año. Entonces, yo entiendo esa parte del club, que tengo un poquito de miedo, pero yo siempre, por eso, lo que le digo a los jugadores es, oye, sin problema, me pones en contacto con tu preparador físico, con el preparador del club en este caso, hablamos, dialogamos, y si lo llevamos a un acuerdo y él ve que no, pues no, pero normalmente siempre llegamos a ese acuerdo. Pero lo que te digo, entiendo ese miedo del club de decir, a ver en manos de quién estoy dejando a mi jugador, que yo soy el que le estoy pagando. Sí, ¿sabes? sí, mucho riesgo. Es un arma de doble filo. Porque Claro. sí, lo hablaba en otro vídeo también, que cada vez hay más en juego en el fútbol y cualquier pequeño detalle está hiper mega medido. Y lo que dices tú además, que al final el que paga es el club. Sí. Entonces, el primero interesado en tener al jugador en el punto máximo de forma es el club, pero claro, tiene que conocer qué persona está detrás, que aunque le haya ido bien, a lo mejor el club opina de otra forma o lo ve diferente. Vale, pues te quería preguntar en cuanto a la coordinación, un par de preguntas. Una, ¿qué áreas son las que normalmente luego vamos a tratar lesiones o, bueno, temporadas sin actividad, como puede ser verano, tal? Pero en temporadas vamos a hablar de temporadas donde el futbolista está rindiendo, está jugando y tal. Teniendo en cuenta la carga de trabajo que ya hay en partidos y el trabajo que hacen en el club, ¿qué áreas quedan por cubrir? Y enlazado a eso, para que también lo metas dentro, ¿vosotros tenéis acceso a todos los datos? Porque acabas de mencionar la cantidad de sprint por partido, por ejemplo. Sí. ¿Vosotros tenéis acceso a todos los datos que os facilita el club? O sea, ¿los clubes suelen facilitar todos esos datos para que vosotros trabajéis con todas las herramientas? ¿O vosotros tenéis que tener vuestra propia fuente de datos para trabajar con el futbolista? No, tener nuestra fuente de datos sería imposible, porque al final lo que a nosotros nos interesa es, por ejemplo, en un partido, pues nosotros tenemos la ficha de cada jugador dentro de los clubes que lo hagan de, oye, número de sprints por minuto, velocidad máxima que ha conseguido, qué distancia ha realizado, cuántos kilómetros a más de 20 kilómetros por hora ha realizado. Todos esos datos los tenemos, número de aceleraciones, deceleraciones, que es lo que suele medir la database de los clubes. Y luego el jugador nos lo reporta a nosotros. Luego depende del club igual, hay clubes que le dan acceso también a esos mismos datos en entrenamientos. Y luego otra variable que hemos metido ahora, que por ejemplo yo utilizo con algunos de mis jugadores, es en el Whoop. El Whoop o cualquier herramienta de medición de datos, hablo de Whoop, no sé si lo conoces. Sí, la pulsera. La pulsera, porque al final nos permite generar una comunidad donde yo puedo ver al jugador, en este caso incluso datos mayores que los que puedo tener el club, porque puedo ver el sueño, puedo ver el descanso, puedo ver, oye, si a lo mejor la recuperación no ha sido buena porque ha tenido 4 horas de sueño y a lo mejor sé que en ese entreno le tengo que bajar la carga, cuando a lo mejor el club, vamos a ponernos, si no tiene ese control de datos, pues no puede monitorizarlo, ¿no?
Pero de cara a lo que tú me dices, sobre todo, hay clubes en los que esa database la tienen en entrenamientos impartidos, la mayoría lo tienen en partidos, entonces a mí me reportan los datos y yo veo, vale, pues hoy hemos trabajado, imagínate, 10 kilómetros a más de 15 kilómetros hora, hemos conseguido un pico máximo de velocidad aquí, hemos hecho 150 deceleraciones con aceleraciones, entonces esa es la carga que utilizamos nosotros y yo siempre mando o pido un feedback del jugador, es decir, un feedback, una pequeña tablita de 1 a 10 de esfuerzo, fatiga, sí, no, y esos son los datos junto a lo que estamos utilizando ahora el Whoop y sensaciones del jugador siempre que nos determinan un poco. Si no tenemos esos datos, pues tendríamos que hablarlo con el preparador, que el preparador nos diga, oye Dani, pues hoy hemos trabajado tan, o directamente con el jugador, que a mí lo que me interesa también es de cara a ellos, yo siempre se lo digo, no me interesa que yo sea una mera herramienta fuera, yo lo que quiero es darte a ti el conocimiento dentro de la preparación física, porque yo creo que es un win-win. Si él al final sabe, oye, pues vale, hoy hemos metido esta carga de trabajo y a lo mejor sé que tengo que tener más cuidado con esto, él es capaz de visualizar y decir, vale, pues estamos metiendo más carga aquí y sé que Dani me pide que yo le diga el número de sprints que hemos hecho un rondo donde no hemos metido mucha carga, hemos hecho finalizaciones, sprints con lastre y eso el jugador al final lo quiere y se lo va quedando y hace que el jugador sea mucho más competente de cara a trabajar con nosotros o de hecho que él el día de mañana trabaje por su cuenta y que pueda hacer una sesión óptima o pueda hacer las cosas decentes. A mí me parece clave eso. Sí. O sea, me parece... pero bueno, o sea, para todo, quiero decir, pasa lo que sea y pierda su entrenador personal, tiene que saber buscar otro. Que eso ya, o sea, quiero decir que no es fácil. O sea, que dar con alguien e identificar si ese alguien es bueno o te está contando milongas o tal... para eso tienes que tener tu conocimiento base o bueno, o te vas con tu familia, que no va a estar tú y dependes de estar en contacto con tal, ¿no? Saber por lo menos tú unas bases y todo, y también para lo que tú dices, para evaluar sensaciones, o sea, que no es lo mismo decir, no, es que hemos hecho esto y tal, no sé qué, o me duele aquí y no saben ni dónde tienen el gemelo, tal. Pues te sorprendería la cantidad de jugadores donde ya no solo ellos mismos, yo entiendo que ellos mismos a lo mejor no le ponen importancia, pero que yo les transmite a... vale, hemos realizado, imagínate, zancadas con un saco. Pero necesito que me digas el saco, porque puede ser un saco de 5 kilos, un saco de 10 kilos, ¿cuántas zancadas? No me acuerdo. Y decirle al día siguiente, vale, pues intenta acordarte de, más o menos, de forma genérica, no te voy a pedir el número de sprints que haces en una sesión que estés contabilizándolo, pero sí un poco la base. Y hay jugadores que bueno que les da más igual, ¿sabes? Me lo creo perfectamente. Ellos dicen, Dani, yo vengo aquí a entrenar, es decir, más o menos te digo, pero no me interesa mucho el tema de yo saber lo que hago, yo quiero entrenar y desconectar, ¿sabes? Sí, a ellos o sea, hasta que la pelotita no empieza a botar. Eso es, dame un balón por delante y hacemos lo que quieras, pero si no... da igual.